Bienvenidos a otro episodio de Con un Café. En el día de hoy tenemos un invitado un poco diferente a todo lo que hemos tenido hasta el día de hoy. De hecho, es un compañero de trabajo, y entonces ya se pueden ir imaginando lo que es un profesor de inglés que no es solo un profesor de inglés común y corriente, que verbo to be, que esto y que lo otro. Si fuese así, no lo traería al programa. De hecho, es un profesor que yo humildemente entiendo que soy muy bueno en mi área y yo entiendo que él no solo es un compañero por desarrollar la misma función, sino también porque entiendo que lo hace con dedicación, lo hace con dominio, lo hace con maestría, y por eso quería traerlo aquí para que ustedes lo conozcan y ver qué consejos nos pueden dar o le pueden dar a ustedes que están intentando o pensando aprender inglés. Con ustedes, señores, tenemos aquí a Josh. Josh, bienvenido. Gracias, placer. Yo quiero que empecemos con una pregunta un poquito general. ¿Cómo tú decides, voy a ser profesor de inglés? ¿De dónde sale eso? Bueno, mira, te cuento mi historia brevemente. Yo recuerdo que en el 2014 yo tenía una novia. Ella entró al inglés por inmersión del MESI. Me pide ayuda un día y me dice, cuando le estoy ayudando, yo veo el material y yo entendía que yo sabía inglés y le digo, pero eso es fácil. Yo puedo ser profesor de inglés. Y ella me dice, claro que no. Entonces ya yo me sentí el reto y fui al MESI a averiguar entonces qué se necesitaba para ser profesor de inglés. Me dijeron que ellos hacían unos open house, que estuviera pendiente a eso. Yo fui, participé en el open house. A la semana me mandaron la notificación de que me aceptaron. Entonces, ¿qué yo entiendo de esa parte? Reto. Ya yo sentí un reto personal. Solamente, no, aunque fue por la burla de la persona que ella, pero eso me sirvió a mí para motivarme, como para querer hacerlo. Entonces, entiendo que para muchas personas hay muchas razones diferentes. Puede ser la necesidad, puede ser el deseo, Claro. puede ser el empeño, le sale o no. Pero entonces, para ser profesor de inglés, entiendo yo que hay que tener como un poquito de reto por dentro, como la necesidad, el querer, el deseo de enseñar. Entiendo. ¿Y desempeñas tus funciones en este mismo lugar, en el programa de inglés por inmersión? Sí, en la actualidad todavía estoy en el inglés por inmersión en el MESID, allá en la sede central que es la de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la UAS. Perfecto. ¿Y desempeñas esta función también en algún otro lugar de forma personal? Porque creo que es algo que no mucha persona sabe. A veces, a menos en mi percepción, muchas personas creen que el ser profesor es como cualquier trabajo de yo voy, cumplo un horario, me voy para mi casa. Y de hecho, al menos para mí, el ser profesor es tener conocimiento, experiencia y saber cómo enseñar. El saber saber y el saber enseñar. Entonces eso es algo que no está atado a un horario o a un centro específico. En tu caso, ¿tú solo das clases allá o de alguna otra forma? En la actualidad sí. Sin embargo, hace unos cuantos meses atrás yo estaba dando clases personales, tutorías. En adición a eso estaba en la Escuela de Idiomas de la UAS dando clases. Estaba en esos tres sitios. Tanto en el inglés por inmersión del MESID, en la Escuela de Idiomas de la UAS y dando clases personales. Pues en la actualidad solamente por motivo de tiempo, solamente estoy dando clases en el inglés por inmersión. Entiendo. En tu caso se necesitó reto para decidir ser profesor. Pero ¿qué se necesita en general? O sea, una persona que ahora mismo ya tenga varios meses estudiando la lengua, que entienda, así como tú en su momento, que ya habla inglés. ¿Qué tú entiendes que se necesita para ser profesor? Lo primero entiendo que es la motivación. Ser profesor de inglés, el que lo ve desde afuera, que no conoce lo que es esto, entiende que es más fácil de la cuenta y es simplemente pararse frente a un curso y leer un material, pero realmente hay un reto. La lengua, obviamente, es una lengua cambiante. Todos los días tenemos algo nuevo, todos los días se sabe algo nuevo, hay una metodología nueva. Existen diferentes tipos de aprendizaje. Yo soy de la persona que aprende haciendo y viendo. Y leyendo me sale un poquito difícil, pero hay personas que aprenden más leyendo, por ejemplo. Entonces, cuando tú tienes un curso de personas de diferentes edades, de diferentes procedencias, de diferentes tipos de aprendizaje, entonces tú tienes que tener el entendimiento de cómo tú vas a trabajar con ese grupo. Entonces, a veces se puede volver un poquito difícil si tú no sabes trabajar con ese grupo. Yo en lo particular no me gusta trabajar con niños, llámese 10, 8 años, porque
para mí, yo tengo mucha paciencia, bastante. Pero el attention span, llámese la atención de un niño pequeño, es difícil. Hay que saber trabajar con eso. Correcto. Entonces, hay que saber entender cuál va a ser tu público. Hay que saber entender cuál van a ser tus metas o qué tú quieres hacer siendo profesor de inglés. Entonces, entiendo que hay que tener motivación, hay que tener dedicación y, por sobre todo, hay que tener disciplina. Entonces, cualquier gente, obviamente, asumiendo que no hay ninguna precondición cognitiva o alguna condición del cerebro, vamos a decir, que le impida aprender, asumiendo que ninguno de esos casos está sucediendo, cualquier persona puede hacerlo si se dedica, si tiene esa motivación, ese fuego interno de hacerlo y se dedica a aprender y a cruzar el proceso. O sea, no es que nosotros somos extraños y que no todo el mundo puede llegar aquí. Tú sí entiendes que una persona que se esfuerce puede lograrlo. Yo lo que entiendo es que qué tan bueno va a ser va a depender de qué tanto esfuerzo ponga. Pero sí. Pero lo puede hacer. Lo logra. Excelente. Y una pregunta que quizá le interesa a muchas personas. ¿Es rentable ser profesor de inglés? Diría que depende. Diría que depende de dónde tú trabajas, qué tanto tú trabajas y el tipo de vida que tú quieres tener. Hasta el momento yo soy profesor de inglés, no es mi fuente principal de ingreso, pero sí me estoy preparando para que sea la fuente principal y la única fuente de ingreso. Entiendo que sí es rentable ser profesor de inglés, pero hay que tomar en cuenta que, ejemplo, si tú vas a una institución X a dar clase o a ser profesor de inglés, entonces te van a dar una cantidad de tandas. La cantidad de tandas entonces va a determinar lo que tú vas a cobrar, lo que tú vas a vengar cada mes. Ahí va a depender entonces de qué tanto tú trabajas. Es decir, si tú eres chofer de Uber, por ejemplo, tú manejas Uber y tú decides hacer solamente 4 horas al día, ¿va a ser Uber rentable? No, probablemente no. Probablemente no. Pero si tú te dedicas a hacer Uber y tú vas a hacer 10 horas al día y tú te vas a dedicar a durar 10 horas del día conduciendo y sentado en una silla, bueno, te va a maltratar, pero sí va a resultar rentable. Entonces entiendo que depende dónde tú labores y qué tanto tú decidas laborar. Entiendo. Y saliendo un poco ya de la vida de profesor, vamos a hablar un poco de los estudiantes. Un estudiante que quiere aprender inglés puede hacerlo de forma autónoma, puede, como hay tantos casos que uno oye por ahí, que sean ciertos o no, y eso es otra cosa, de que no, yo aprendí inglés jugando. No, yo aprendí inglés jugando a Nintendo y leyendo el periódico en inglés. Yo he escuchado cuentos de personas que supuestamente aprendieron inglés leyendo un diccionario. ¿Tú entiendes que puede una persona sin guía, sin la orientación de un profesor, de alguien con experiencia, sin ir a un instituto, aprender inglés? Bueno, mira, será coincidencia de la vida, pero yo recuerdo antes de tener 21 años, cuando yo tenía como 17, 18 años, había un juego de Super Nintendo que se llamaba The Lord of the Rings, que luego salió en la película. Yo comencé a jugar ese juego, que era totalmente en inglés, y yo no entendía ni papa, nada. Y resulta que ese juego tenía mucha lectura. Era un juego que tú te dedicabas a hacer quests, como aventuras y retos. Entonces, para tú completar uno, para completar el otro, tenías que leer mucho. Y yo buscaba un diccionario y comenzaba a buscar palabras y las ponía, porque en aquel entonces, no es que yo soy tan viejo, pero en aquel entonces no habían tantas facilidades como habían ahora. No es que tú eres viejo, es que la tecnología avanza demasiado rápido. Demasiado. ¿Verdad que sí? Demasiado. Entonces yo tenía que sentarme a buscar información y traducir palabras y después ponerlo en un contexto para yo saber qué yo tenía que hacer. Yo finalicé el juego. Entonces como que me comenzó a llamar la atención que todo lo que estaba ahí se veía interesante el juego. Yo no lo entendía, pero yo quería entenderlo. Ya entonces ahí como que me nacía ese deseo de cómo yo puedo entender esto. Yo seguí jugando. Me gusta jugar. Yo seguí jugando y comencé a jugar después de ahí World of Warcraft. Comencé a jugarlo online con muchas amistades. Recuerdo yo que tenía una familia que eran canadienses. Eran 5 personas. Esposo, esposa y 3 hijos. A los hijos les gustaba jugar y los hijos hicieron que el papá comenzara a jugar. La madre se quejaba de que se la pasaba en el día entero jugando y se sentó un día a ver qué es lo que está pasando aquí. Y se sentó con ellos y se hicieron una familia de jugadores. Y los 5 jugaban en la casa, 5 computadoras. Y yo tuve la suerte de que con esas personas yo me familiarizaba
era chateando, es decir, solamente escrito, no había voz. Entonces yo más o menos comencé poco a poco a entender, porque ellos se comunicaban conmigo en inglés, yo buscaba la forma de traducción y me comunicaba con ellos. Y de ahí para adelante yo seguí jugando, entré a trabajar en un call center y yo aprendí inglés. Pero en mi caso, yo tenía el deseo de aprender. Yo tenía ese fuego interno que me decía, entiende lo que ellos te están diciendo. Entonces, entiendo que tú no necesitas ir a un sitio, tú no necesitas, pero ya va a depender de qué tanto tú lo quieras. Es una ventaja tener una persona que te pueda orientar, claramente. Cuando tienes una pregunta, tú tienes a quien recurrir. Cuando tú tienes una duda, cuando tú cometes un error al hablar, una gente te puede decir, no, no es así, es así. Entonces entiendo que no es obligatorio, es recomendable. No es obligatorio. Cualquiera pudiera aprender desde la cama. Entiendo. Entonces, volvemos como que a lo mismo. Lo que tú decías, ¿qué se necesita para hacerlo? Motivación, ese fuego interno, ese deseo que te nazca. Porque evidentemente, en tu caso, que me parece una historia súper interesante, lo hiciste tú solo. Sí. Y más allá, y me imagino que si tenías confianza con esa familia, quizás sucedía lo mismo que sucede con nosotros, cuando viene un mal llamado gringo, como nosotros decimos, y comete un error al intentar hablar español, uno lo ignora. Porque dice, yo no me voy a poner a corregir, yo no soy profesor. Yo no lo voy a hacer sentir mal de que cometió un error cuando él está intentando comunicarse conmigo en mi lengua. Sí. Entonces, asumo, tú me corregirás, que tú no tenías esas correcciones de parte de esa familia cuando tú chateabas con ellos. Vamos a decir, de que tú le escribías, la pasamos muy bien hoy, y ellos te decían, no, la hemos pasado muy bien hoy. Eso no sucedía, ¿o sí? Al contrario. Como yo tenía el interés de aprender, y aprender de la forma correcta, yo les llegué a mencionar a ellos, yo estoy aprendiendo. Entonces, cuando yo cometa errores, si me pueden ayudar, lo aprecio. Entonces, ellos no es que me corregían en cada error, por lo menos a mi entender, porque no sabía, pues ya no lo hacían de forma constante, pero sí me hacían ciertas correcciones del lugar que yo las entendía y trataba de poner en práctica inmediatamente. Pero sí, yo tuve la suerte de que ellos me hacían ciertas correcciones que me ayudaron. Entonces ellos sabían, así no, así sí. Correcto, esa corrección venían de gente nativa, que claro, vamos a decir como desde la misma fuente. Sí. Entonces, en conclusión, no es obligatorio. Tú no necesitas como un único factor el ir a una institución, el tener un profesor para aprender, pero lo aconsejarías ahora que tú mismo eres profesor, ahora que tú mismo lo ves, que ves lo mucho que puedes impactar en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, y que tienes tu referencia para compararlo, ¿qué tú le aconsejarías a una persona que dice, no, yo soy autodidacta, ya yo he aprendido 1000 cosas yo solo, voy a aprender inglés yo solo? Tú puedes, pero ¿lo aconsejarías? ¿Es más productivo, efectivo? Bueno, te diría que ya que yo estoy de este lado, yo lo aprendí solo y ahora yo lo enseño también. Sí les recomendaría a una gente que busque una guía. Tal vez no es que la busque necesariamente como la única fuente de aprendizaje del idioma inglés, sino que lo utilice como para reforzar. Sí te puedo decir que cuando yo estaba aprendiendo, si yo hubiera tenido una fuente o una guía más directa, tal vez el aprendizaje hubiera tomado, la curva de aprendizaje hubiera sido más corta, hubiera durado menos tiempo, hubiera aprendido mejor. Yo entendía, antes de volverme profesor de inglés, que yo sabía inglés. Cuando yo comencé a ver los materiales y todas esas cosas, que yo tuve que básicamente ponerme a estudiarlo nuevamente, todo eso, ya entonces ahí sí yo me di cuenta que yo tenía mucho déficit, yo tenía muchas cosas que me faltaban. Yo tenía una buena base, pero era simplemente eso, una buena base. Entonces entiendo en ese sentido, sí, tú lo puedes hacer solo, tú no necesitas a una gente, pero si tú tienes a una gente que te guíe, entonces entiendo que puede ser mejor y puede tomarte menos tiempo en llegar al objetivo que tú quieres. Entiendo. Pero a fin de cuentas, tiene que nacerte a ti. Tienes tú que tener la primera parte, tienes tú que tener por lo menos la base. Claro, es como que todo cae a eso, todo se resume a eso. Claramente. Y esas personas que vamos a decir tienen esa llamita, que están empezando a aprender, que lo están pensando, pero tú lo sabes muy bien, no tengo que decírtelo, muchos de nuestros estudiantes, una de las cosas que más presente tienen que no le ayudan es el miedo escénico, es la timidez, el temor a equivocarse.
Hay personas que tienen ese temor incluso para empezar el proceso. ¿Qué tú le puedes aconsejar a esas personas que te están viendo, ya sean adolescentes, ya sean un poquito de mayor edad, que muchos creen que no, ya yo tengo más de 20, ya yo no puedo aprender inglés? No, porque el inglés hay que aprenderlo a los 5 años, si no, después no se puede. ¿Qué tú le aconsejas a esas personas que lo están pensando, pero no acaban de decidirse porque tienen miedo? Como nosotros éramos bebés, recién nacidos, pequeños, nosotros no teníamos ningún idioma en la cabeza. El idioma fue poco a poco, una gente nos lo decía y nosotros comenzamos y eventualmente la primera palabra que sale es mamá o papá. Y después uno comienza a formar oraciones que están, desde el punto de vista gramatical, totalmente erróneas. Claro. Desde el punto de vista humano, están perfectas. Porque uno lo que quiere es que esa persona hable a como dé lugar. Digamos que cuando uno es bebé tiene esa ventaja, y la ventaja es que no tiene ese miedo. Y al no tener ese miedo, uno simplemente hace y no te restringe. Por eso, lamentablemente cuando ya somos adultos, entonces estamos conscientes de esa deficiencia que tenemos y nos limita. Y eso es simplemente eso, una limitación. Cuando estamos aprendiendo un segundo idioma o un tercer idioma, vamos a decir un segundo idioma, tenemos el miedo escénico. Tenemos eso que dentro que dice, tú vas a sonar mal. Y sí, tú vas a sonar mal. Totalmente. Sí, lo voy a hablar mal. Sí, tú lo vas a hablar mal. Entonces, mientras más rápido tú aceptes esa realidad de que tú lo vas a hacer mal al principio, mejor. Ya. Es como si ya yo sé que lo voy a hacer mal. No importa. Yo lo voy a hacer mal, pero lo voy a hacer. Y ahí no está la parte. Es hacerlo. Entonces, yo les recomendaría a quien sea que esté viendo, no se deje limitar. Todos pasamos por eso. Yo pasé por eso. Yo aprendí el inglés después de que tenía más de 20 años, sí, por encima de los 20 años. Entonces ya cuando yo lo aprendí, yo tenía miedo al principio de hablarlo. Hasta que un día yo dije, simplemente yo lo voy a hablar. Quien me entienda bien, quien no me entienda, pues entonces tengo que hacer algo diferente para que sí me entienda. No se deje limitar por eso. Inténtalo. El idioma no es suyo. Y al principio va a sonar mal, lo va a hablar mal, lo va a estructurar mal, todo va a ser malo. Pero lo importante es que esté ahí. ¿Para qué? Para que entonces alguien, tal vez como yo, tenga la oportunidad de decir, no, no es así. Pon esto aquí, invierte el orden a esto y hazlo otra vez. Hágalo. Muy interesante. Y bueno, Josh, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por traer sabiduría, experiencia, contar tu historia y aconsejar a esas personas que nos están viendo ahora. Y ahora me voy a tomar yo un momentico también para secundar un poco lo que dijo Josh. Todos vamos a cometer errores. Y si lo piensan de esta forma, usted está en su peor condición cuando empieza. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez empiece, la única posibilidad de mejorar. O sea que siempre, mientras usted lo esté haciendo, va a ser mejor que el mismo de usted de ayer, que el mismo de usted de hoy cuando empezó. La práctica hace la perfección. Yo diría que no tanto. La práctica hace la mejora. No tenemos que ser perfectos. Perfecto nunca lo vamos a hacer. Pero si somos mejor que nuestra versión del día de ayer, yo creo que ya ahí lo logramos. Josh, muchísimas gracias por estar por aquí. Placer. Y a ustedes espero que les haya sido de provecho y gracias por sintonizarnos y nos vemos en el próximo episodio.